Voy a verificar que se esté grabando. Listo. Bueno, vamos por la semana 2, ¿verdad? De control estadístico. Ya pues algunos compañeros estuvieron haciéndome consultas de la materia la semana pasada y pues vamos a darle continuidad. Aquí vamos a ver el tema de histogramas, distribución de frecuencias y control estadístico, como yo se los había mencionado en la primera clase, pues son representaciones gráficas, ¿verdad? Muy visuales con el fin de poder analizar los datos que tenemos de ciertos procesos y puede donde uno visualiza cómo son las variables, cómo está el proceso, este, cómo se agrupan los, los datos, ¿verdad? Y por lo general histogramas siempre son gráficos de barras. Entonces, ¿qué es lo que interpreta un gráfico de barra? Muestra la frecuencia de los valores, ¿verdad? En el mismo gráfico, como en una tabla de frecuencia, los datos se agrupan. Entonces usted va a decir, bueno, digamos que yo estoy haciendo mediciones de 100 envases, la altura, y la mayoría de esos 100 envases me dio 39.9. Entonces, ¿dónde se va a agrupar la cantidad de mayor de los datos? En 39, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos viendo cómo se hace el histograma, ¿verdad? Muy importante, temas que les he dicho, que siempre tenemos que tener los datos este, para poder cuantificarlos, ¿verdad? Y hacer el histograma. Dame un momentito para cerrar la puerta. Ok, vamos a ver quién llegó. Ok, histograma. Un histograma es un resumen gráfico de un conjunto de datos. Su éxito radica en que se conjugan dos tipos de técnicas: la estadística, que permite sacar conclusiones del conjunto de los datos, y los gráficos, que permite representar los datos y se hace sencilla su interpretación. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Uno hace la recopilación de: voy a medir la altura del envase Coca-Cola 600, los números del 1 al 100, y empiezo yo pues envase 1, 39, envase 2, 38.75, envase 3, 39, y así consecutivamente. Y una vez que tenemos los datos, pues se realiza el gráfico. ¿Cuál es la utilidad, verdad? Organizar un gran volumen de información de manera gráfica para observar la forma de cómo se distribuyen los datos según su frecuencia y tomar decisiones con base en ella, ¿verdad? Ahí podemos determinar dónde están los famosos cuellos de botellas para agilizar el proceso. Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, mostrar el resultado de un cambio en el sistema, identificar anormalidades examinando la forma, comparar la variabilidad con los límites de especificación, ¿verdad? Porque un histograma no es solamente para ver de que si el envase mide de altura lo mismo, no. También podemos con un histograma validar si el técnico 1 o el técnico 2 hacen el mismo método de medición, ¿verdad? Entonces, si yo hago un histograma, chico, alguien que tiene el micrófono abierto, entonces el técnico 1 mide los 100 envases y el técnico 2
también mide los 100 envases, pero hay gran diferencia entre ambos y resulta que es que el técnico uno colocó el envase en la base diferente al técnico 2. Entonces, no solamente para saber dónde está pues, el temas productivos, sino también verificación de métodos. Hay varios tipos de histogramas. Está el histograma simétrico, ¿verdad? La figura, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que aquí, bueno, yo no soy experta en, aquí tengo los gráficos y resulta que aquí está el mayor. Todo está, ¿qué quiere decir? Que es simétrico. Que aquí hay, que a este lado hay 3 y aquí también hay 3 y el del centro. Luego, de que aquí yo tengo todos a un costado, sesgado a la derecha o sesgado a la izquierda, ¿verdad? Es muy visual, entonces resulta que dice que la medida está aquí, esa es la medida exacta, y resulta que todos los datos están acostados a la derecha, entonces yo tengo que arreglar mi proceso porque algo está fallando. Igual si está en J, en forma de J inversa, en forma de U, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay un histograma, nosotros tenemos que tener la especificación. ¿Y qué es la especificación? Yo cuando mido esos 100 envases, ya yo tengo que saber que ese envase de altura, la medida exacta es 38.5, más o menos 0.25, ¿verdad? Y si ya se me sale de ese rango, entonces está fuera de especificación. Y así sucesivamente vienen los tipos de forma de gráfico, que más adelante pues ahí van a ver que se llama pues campana de Gauss. Distribución de frecuencias. ¿Qué se les llama distribución de frecuencias? Cuando se tiene un conjunto grande de datos o observaciones, resulta difícil obtener simple observación de estos, una idea clara acerca de su comportamiento de distribución. Es como que yo les diga que yo cogí el técnico 1, hace la medición de los 100 envases y los anota en un Excel y a simple vista yo no puedo determinar, yo no puedo decir cuál es la medida máxima, cuál es la medida media, cuál es la medida mínima, cuál es el promedio. Yo no puedo, con solo ver los datos, no tengo una idea clara de cómo es el comportamiento de esa altura de ese envase Coca-Cola 600 que voy a medir, ¿verdad? Esto es que valores se han presentado con más o menos frecuencia, cuál es su posición, cuál es su tendencia central, como les estaba diciendo, cuál es su variabilidad y también repetibilidad, ¿verdad? Porque puede ser de que hay 20 envases que los 20 miden 38.5, hay 40 que miden 38.10 y así. Entonces, si con solo ver los datos yo no voy a saber, entonces por eso se viene a hacer la distribución, ¿verdad? Y hacerlo en un gráfico, porque el gráfico me va a decir a mí todo lo que yo necesito. Para obtener una mejor idea de lo anterior es conveniente condensar y resumir los datos, ordenando las observaciones en grupos o en clases, clasificación conocida como distribución de frecuencias. Entonces, chicos, para ir validando, ¿verdad? Si no tenemos los datos, no podemos saber, ¿verdad? Entonces, la distribución de frecuencia, ¿verdad? Son tablas que vienen con variables, ¿verdad? Como le digo yo, ahí en esa distribución yo le voy a decir a usted cuál es el límite inferior, cuál es su límite superior, cuál es el porcentaje, cuál es la distribución, ¿verdad? Se agrupan en datos. Ok, frecuencias. Frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Es un conjunto de datos o en intervalo determinado. Existen varios tipos de frecuencias. Estas son frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Entonces vamos a hacer algunos procesos matemáticos, estadísticos que nos van a poder lograr hacer ese histograma. ¿Por qué? Porque los 100 envases que yo medí, yo necesito saber cuál es la frecuencia absoluta,
cuántas veces se repitió, cuántas veces, frecuencia acumulada. Entonces, no es solamente de coger los 100 envases que medí y ya empezar a hacer gráficos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que validar las frecuencias. La distribución de frecuencias agrupadas o en tablas de datos se emplean si las variables toman un número grande de valores. Ahorita vamos a ver algún ejemplo, creo que viene aquí, ¿verdad? Como dice, la absoluta, la relativa, ¿verdad? Vamos a sacar ese tipo de gráficas según las actividades adelante. Ahí hay fórmulas, vea que dice, esto es una fórmula que se llama frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando con fórmulas, poner atención porque después tenemos que sustituir esas fórmulas con los datos, ¿verdad? ¿Qué dice que es una frecuencia absoluta? Es el número de veces que se encuentra un dato en un conjunto de datos. Esto se representa por NK, ¿verdad? Acuérdese que en una fórmula no va a venir aquí, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Frecuencia absoluta, ¿verdad? Que es lo mismo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que aquí en la fórmula no va a estar escrito frecuencia absoluta, sino que nosotros tenemos que, pues, aprendernos la abreviatura de ese valor, ¿verdad? De esa frecuencia. Vamos a hablar de la frecuencia relativa, es una fórmula más sencilla, vea que la otra era pues la suma de los datos I más NI, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ir sustituyendo esas fórmulas para validar. Luego viene la frecuencia relativa, que esta se representa con FK, ¿verdad? FK es la frecuencia relativa y eso sirve. Es una forma de representar porcentualmente el número de datos que se encuentra en la clase, en cada clase. ¿Cómo saco eso? Aquí dice frecuencia absoluta, o sea, para yo poder sacar la frecuencia relativa, ¿qué necesito? La frecuencia absoluta. Entonces no puedo hacer la frecuencia relativa si no tengo el dato de la frecuencia absoluta. Entonces aquí dice que tengo que tener la frecuencia absoluta entre n es el total de datos. ¿Qué significa FI? La frecuencia relativa. Correcto. ¿Ok? Ahora vamos con la frecuencia acumulada. ¿Cómo se representa la frecuencia acumulada? Se representa, vea que observe que viene, dice frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, o sea, se divide en dos, ¿ok? Y me dice que N mayúscula con K es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, ¿verdad? Es el acumulado de la frecuencia absoluta, o sea, es una suma acumulativa, se representa con la acumulada. ¿Ok? Y la frecuencia, así se representa. Y la frecuencia relativa acumulada se representa con FK, ¿verdad? FK es la suma de la frecuencia relativa y se puede calcular de la siguiente forma. Se representa con FK, ¿verdad? Entonces ahorita vamos, toda esta materia que le estamos dando ahorita, vamos a más adelante hacer los ejercicios, ir sustituyendo. Ok, existen clases de histogramas. ¿Qué cree usted? Bueno, que dije yo ahorita que el histograma, ¿verdad? Muestra, ¿verdad? El histograma muestra los datos, ¿verdad? Entonces,
Clases de un histograma. Las clases son el número de agrupaciones en donde se distribuirán los datos. El número de clases dependerá de varios factores de interés. Por ejemplo, existen fórmulas confiables para determinar el número de clases dependiendo de la cantidad de datos. Pero también se pueden asignar dependiendo del interés del analista. ¿Cómo se identifica? El número de clases, ¿verdad? Porque aquí vamos a hablar de clases, marca clase. Entonces es la letra ¿qué? K. ¿Ok? Cada una de las clases es un histograma, representa una barra. O sea, esto es una K, esto es otra K, esto es otra K, ¿verdad? ¿Me copian, chicos? Ahí el que tenga duda, pues no duden, ¿verdad? De preguntar. ¿Ok? Una vez que tenemos los gráficos, ¿verdad? Empezamos a hacer el histograma en una hojita, pueden hacerlo o en el Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué quiere decir la frecuencia para ustedes? En este gráfico que yo digo, si yo le estaba hablando a usted les estaba hablando, ay, no me sirve el mouse. Les estaba hablando de que tengo 100 envases, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí la frecuencia del conteo de la cantidad de datos y aquí tengo los datos. Datos existentes, agrupados o no agrupados, ¿verdad? Ahí voy formando el gráfico. Esto es como la etapa 1. Aquí es la famosa campana que les dije, ¿verdad? Que se dice campana de Gauss. Ay, no me sirve el mouse. Campana de Gauss, ¿verdad? El área bajo la curva, la parte sombreada, es la distribución de los datos de forma normal o distribución. O sea, lo que está sombreado es donde yo tengo los datos una vez que saco los datos, que los hago las frecuencias y ya cuando los voy a graficar, ¿verdad? Entonces, la campana de Gauss, se define, ¿verdad? Es una expresión visual, ¿verdad? Donde usted vaya colocando ahí los datos. ¿Para qué cree usted que sirve, verdad? Es un sistema que se emplea en la estadística para ver la probabilidad. Entonces yo voy a decir, hay mucha probabilidad que las producciones que vamos a hacer de la Coca-Cola 600, la medida de altura va a dar 38.75. Hay mucha probabilidad, ¿por qué? Porque así se trata la representación gráfica, porque así fue la distribución normal del conjunto de datos que ya el técnico de calidad hizo, ¿verdad? Ya sacamos cuál era la normal, cuál era la medida, cuál era la desviación estándar, etcétera, ¿verdad? Entonces, como dijimos, la campana se puede reconocer una zona media, ¿verdad? Y los extremos son estos lados que están aquí, ¿verdad? Y donde se centra la información. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo vamos a ir agrupando esos datos, cómo vamos a ir haciendo la estadística para poder hacer esos gráficos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que me sigan, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que son datos no agrupados? Imagino que son algo aleatorio, no fijo, sin constante. Digamos, son datos que no han recibido ningún tratamiento o clasificación. O sea, que yo tengo ahí las 100 unidades que medí del envase Coca-Cola 600 en altura. Y tengo los datos, están agrupados. Todavía ni sé
visualmente cuál es el estándar, cuál es el promedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la distribución. No hemos hecho la distribución de frecuencias para representar esos datos no agrupados. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Agruparlos. Ejemplos de datos no agrupados. Cada planta aquí es un ejemplo, ¿verdad? Para que pongamos mucha atención. Cada planta del huerto produce un número determinado de frutos. Se pretende hacer una distribución de frecuencias e histograma para los valores dependiendo de lo que produce cada planta y hacer un conteo según esa producción, ¿verdad? Entonces, digamos que cada hilera es una planta o aquí tengo todos los datos según la producción de los frutos. Pero así esta tabla no me dice nada, ¿verdad? Nada me dice. ¿Por qué? Porque ahí yo no sé, tendría que estar contando. 1, 2, 3, 4, 5, hay 4 repeticiones del 5. Después yo hice 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense que tenga 1000 datos. 7, 8. Hay 8 del 4. Y así sucesivamente, chicos, visualmente no podemos estar pues haciendo eso que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer la distribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Me van a seguir porque yo me voy a estar devolviendo a la página anterior porque aquí vamos a empezar a agrupar. Primero les voy a preguntar a ver si pusieron atención, si lo anotaron por ahí. ¿Qué significa K? Ajá, ven cómo los pesco. No, profe, yo creo que era lo de las columnas, las barras. Las clases se llama, ajá. Vea que aquí yo lo puse. Eso iba a decir yo, las clases. Ajá, vea lo que dice aquí, las clases, las columnas, muy bien. ¿Ok? Nos devolvemos. ¿Qué significa NK? Número de clases. No. N minúscula con K significa frecuencia absoluta. Vamos a devolvernos a la materia. Por eso es que aquí está, frecuencia absoluta, NK, ¿verdad? Muy importante saber el significado, si no, no vamos a poder resolver. ¿Qué dijimos que era FK? Frecuencia relativa. Perfecto. NK. Frecuencia absoluta acumulada. Ajá, acuérdese que habían dos. Ajá, hay dos. Frecuencia acumulada, NK, que es acumulada, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, que es la siguiente que sigue en la gráfica. FK. ¿Ok, chicos? Me siguen porque van a ocupar el teléfono, la calculadora y todo para que les quede claro. Entonces, yo tengo estos datos y tengo que empezar a agruparlos. ¿Ok? Entonces yo voy a decir la clase 1, ¿verdad? ¿Cuántos me dice que hay? ¿Cuántos unos hay? 1, 2, 3. correcto, ¿verdad? Aquí están. 2, 1, 2, 3. Y así sucesivamente con el resto de las clases. ¿Ok? Una vez que tengamos los datos, tenemos que empezar a sacar esto en fórmula. ¿Ok? ¿Y qué me va a decir? Alguien que tenga la calculadora a mano. Voy a hacerlo yo del calculadora.
Ok. Una vez que yo tengo los datos, yo digo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 30, ¿verdad? Yo sumo todo esto y me va a dar 30. Pero yo quiero saber cuál es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, perdón. ¿Y qué me dice la frecuencia relativa? Vamos a irnos atrás para ir machando y que usted. La frecuencia relativa dice que es dividir la frecuencia absoluta entre el total por 100. Entonces, vamos a tomar 3, ¿me siguen? Entre 30 por 100. ¿Cuánto me va a dar? 10%. Correcto. Este es igual. Hagamos el 8. A ver, ¿quién me ayuda con el 8? 8 entre 30 por 100, 26%. 26 y lo... Claro, chicos. Profe, tengo una consulta con lo que son los porcentajes de esta clase con la del anterior. Porque, bueno, usted mencionaba que se podría jugar con 2 decimales y aquí veo con 1. Me imagino que usted lo está haciendo... Lo redondeo, ajá. ¿Sí? Porque en el... Por eso está jugando nada más con un decimal, no como nos explicó la vez pasada, que los normales son 2 decimales. Sí, aquí yo le puse 2, pero si lo hacemos podemos poner 26,66. Yo lo redondeé a 7. Igual pueden usar 1 o 2 decimales. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa NK? Que dijimos que era frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es la frecuencia absoluta acumulada. Nos devolvemos a la materia. Es el acumulado de la frecuencia absoluta, o sea, es una suma acumulativa. Entonces vamos a sumar, ¿ok? Al primer número no le puedo sumar nada, lo jalo. Luego a 3 le sumo ¿cuánto? 3 es 6. ¿Por qué dice? Porque es una frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es NK? Frecuencia absoluta. ¿Me siguen, chicos? Ok, ¿cómo es, profe? Para que me explique de nuevo, por favor. Ok. Resulta que NK, que significa frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Eso significa. Me devuelvo para que lo vean. Vea que aquí dice... Uy, no, este modo está sirviendo. ¿Ok? Aquí dice frecuencia absoluta acumulada. NK. ¿Y qué significa NK? ¿Qué significa? La frecuencia absoluta. Entonces yo voy a tener que esta columna ir sumándole esta. Ir sumándole esta. Ya lo vi, el de arriba con el de abajo, el de abajo, el de abajo. Es correcto, correcto. Entonces, como el primero no hay que sumarle nada, lo jalo. El segundo le sumo 3, me da 6. De 6 le sumo 4, 10. 10 le sumo 8, 18. 18 le sumo 5, 23 y así sucesivamente. ¿Claro? Listo, sí, yo vi. Ok, ahora... Claro, es como el petróleo. Bueno, entonces ahora vamos con la columna última, que dice frecuencia relativa acumulada. ¿Y ahí qué es la frecuencia relativa acumulada? ¿Qué es esto? ¿FK qué era? La suma de las FK.
FK es la frecuencia relativa. Entonces yo voy a sumar esto con esto. ¿Ok? Entonces jalo el 10 porque no lo tengo que sumar. 10 más 10, 20. 20 más 13, 13,33. 33,6 más 26,7, 60. Ahí pueden ir haciendo el ejercicio. Entonces, digamos, yo tengo 60 más 16,7, 76, ¿ok? Y para yo validar que esto está bien, me tiene que dar el 100% en la última, ¿verdad? Así sean los datos que yo tenga. Siempre me tiene que dar 100 o 99,6 para yo redondearlo así, ¿verdad? Claro, chicos, con la distribución de frecuencias de datos no agrupados. Bueno, sí, yo quedé claro, nada más que No les escucho bien. No, que estamos claros. Ok. Claro, o Liberty es que se llama. Ok, una vez con identificador de clase, con el identificador de clase en cada columna. Entonces vamos a ir, dice que tenemos 7 datos. Vea que aquí no hay datos, pero ya están las columnas. Entonces yo voy a decir, el 1, me dijeron que son 3, ¿verdad? Y no, este modo no me sirve. Ya, es el cuaderno. Ok, 3. El 2, 3. Aquí yo hago, ¿cuánto es? 4. Ok, y aquí, claro, ahí, 8. ok, 8. y, 5. exacto. 4 y 3. Ok, entonces vamos a ir viendo a ver si es cierto. ¿Qué dijimos que era 4? 8. 4, 8. Ok. 5, 5. 5, 5. Listo, chicos. Ve que una vez que yo tengo la distribución, puedo con la clase y la NK, que es frecuencia absoluta, montar el gráfico, ¿verdad? Y empiezo a hacer la curva. ¿Cómo la hago? Entonces empiezo aquí. Tiene que ir a hacer así. Bueno, ahí, ¿verdad? Yo me quedé en tijeritas. Y así, algo así que tiene que quedar la curva. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué me está diciendo esto? A ver, ayúdenme a interpretar los datos. Vea que ustedes como técnicos de calidad, una vez que hacen sus mediciones en los procesos, en los servicios, van a tener que hacer histogramas y sacar conclusiones, ¿verdad? A ver dónde están. ¿Qué quiere decir? Que en la clase 4 hay 8 y está concentrado aquí, ¿verdad? Está agrupado, ¿verdad? Eso quiere decir que está ahí centralizado en el 4 y después está distribuido. Y uno puede leer los datos, ¿verdad? Sin necesidad de ver la tabla. ¿Ok? Ahora vamos a ver los datos agrupados. ¿Ok? Va a haber un rango, ¿verdad? Una vez que yo tengo estos datos, vamos a hacer de las 100 unidades que yo medí, yo tengo que empezar a sacar cuál es mi máximo, cuál es mi mínimo, cuál es mi media, cuál es mi promedio, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir el rango. ¿Qué es el rango? Es el resultado, es la recta de máximo menos mínimo. Entonces máximo, mínimo. El rango nos da la referencia de qué tan largo es el recorrido de los datos. Entonces uno que va de esto a esto, ¿verdad? Entonces aquí dice que va de 9 menos 3 es igual a 6, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo más adelante con prácticas. Número de clases para datos. Vea que a medida que va avanzando el material,
se van metiendo otros factores que yo sé que muchas veces no son de su conocimiento, ¿verdad? Pero ahí los insto a que vuelvan a leer la práctica. Hay compañeros que me preguntan, ¿verdad? Si ya después yo tengo que hacerles una explicación diferente de las fórmulas, porque vean, esta fórmula es logaritmo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar ya metiendo otros significados, ¿verdad? Entonces, número de clases para datos agrupados. Ya hicimos la distribución de datos no agrupados. Espere para tomar agua. Ok. N, ya yo en la materia pasada le dije que N es la cantidad de datos. Entonces, ¿cuántos envases les he dicho que voy midiendo de Coca-Cola 600? Ok, esos son mis datos. Ok. ¿Qué dijimos que era acá? Las clases. Perfecto, ¿verdad? Así me doy cuenta si me están poniendo atención. No, hay cualquier duda, chicos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces la práctica es el maestro y si no conocemos, es por eso importante aprendernos pues, la nomenclatura o la simbología de la fórmula, ¿verdad? O tenerlas, pues, visual. Fijar un número de clase, ¿verdad? Como que conviene que está entre 5 y 20 utilizando como ayuda la regla de Storgers, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de Storgers? Es donde dice que la clase es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n. ¿Y qué dijimos que era n? 100. Los datos, correcto. ¿Ok? Ahora vamos a buscar el intervalo, ¿verdad? Porque nada hacemos con tener la información, podemos visualizarla, pero hay que empezar a sacar ahí la carnita. El intervalo es el ancho de cada una de las clases. Cada intervalo debe ser igual a todos los demás, es decir, todas las clases tendrán el mismo ancho. Entonces vamos a hablar del ancho de las clases. ¿Y qué son las clases? Las columnas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay una distribución que dice que de 6 a 6,5 y después de 6,5 a 7, ahí van 0,5, ¿verdad? Y de 6 a 7 igual 0,5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ancho de cada clase es igual. Entonces, es el intervalo. No se debe confundir el ancho con el número de datos que estar en cada clase. O sea, chicos, como lo dijimos aquí, estos son los datos 3, 4. No podemos confundir el ancho de la clase con el número, ¿verdad? Ahí queda claro. No se puede, ¿verdad? No, hay que confundir el ancho del número de datos que está en cada clase. Eso dependerá de la distribución que tenga cada clase y conteo. Entonces se representa con C. ¿Ok? ¿Cómo represento el intervalo? Con C. ¿Cómo va a ser la fórmula? R sobre K. ¿Verdad? Y luego uno pues sustituye. Okay. Límites de clase. Aquí vamos a empezar a límite superior, límite inferior. De este grupo, ¿hay alguien que trabaja en calidad? No. ¿Quién cree ustedes que son el límite inferior y el límite superior? Límite inferior. Son los rangos. Es correcto. Límite superior. ¿Verdad? Resulta que yo tengo una medida aquí, que esa es la medida, mi media, mi estándar, ahí, ¿verdad?
y resulta que hay un más menos, y ese más menos va a ser mi límite inferior y mi límite superior, ¿verdad? Después, cuando uno hace control estadístico, dependiendo, también hay límites de control, ¿verdad? Que está entre la medida y el límite inferior y el límite superior. Entonces, también son cosas ahí que a medida que están en los procesos, ahí pues empiezan a desarrollarse. Entonces vamos a ver, cada clase va a tener un límite inferior y un límite superior. El ancho será el mismo para todas las clases y estará dado por el valor del intervalo C, ¿verdad? El primer límite inferior, que su simbología es LI, de la primera clase será el dato mínimo, X mínimo. Se le suma el valor de intervalo para obtener el límite superior, que va a ser la simbología LC. Los datos que se contabilicen dentro de cada clase quedarán fuera si son iguales al valor del límite superior. El límite inferior de cada clase es igual al límite superior de la clase anterior, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que mi dato mínimo es 15, ¿verdad? Y la clase es 4. ¿Ok? El ejemplo. Yo tengo aquí que en la clase tengo 1, 2, 3. Y resulta que mi límite inferior es 15, pero de ahí yo le sumo 4, me va a dar 19. Y entonces aquí dice, el límite inferior de cada clase es igual al límite superior de la clase anterior. Entonces, ¿me siguen ahí, chicos? Yo jalo el 19 aquí, como dice la flechita. Y luego le sumo 4, me va a dar 23. Luego lo jalo aquí al límite inferior y le sumo 4 para sacar el límite superior. Sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Punto medio de cada clase, ¿verdad? Ya tenemos los datos, límites inferior, límite superior, ¿verdad? Pero yo quiero saber cuál es mi límite medio, ¿verdad? ¿Qué se representa como XM? XM, yo punto porque yo tanto y se me puede enredar. Por eso yo aquí tengo mi lapicero y ¿verdad? Porque las fórmulas, por eso hay muchas evaluaciones que por eso le dan la fórmula, porque muchas veces uno no, solo en el tiempo mío que en el colegio lo hacían. Le voy a contar qué es lo que hago yo. Ajá. Yo primero veo aquí la presentación. Ya después de que termina, copio todo para que no se me olvide nada y después al día siguiente hago la práctica. Sí, así es, fresquito, repasarlo, porque la práctica es lo que hace el maestro, y más en temas de matemáticas y estadística, pues ahí tiene que tener uno la fórmula, saber qué significa. ¿Qué dijimos que era LI? Límite inferior. LS, límite inferior, punto medio, y como yo es el medio, la palabra lo dice, yo lo voy a dividir entre 2. Entonces yo quiero saber, y aquí vea que ustedes aquí no se pierden con esta presentación, porque aquí lo hace. 15 más 9 dividido entre 2, ¿verdad? Hagamos el ejercicio, a ver. 15 más 19 entre 2. 15, vamos a ver. 15 más 19. 17, ¿verdad? Y así sucesivamente con los otros, ¿verdad? Vamos a construir vamos a agrupar. Recuerda que estamos hablando de datos agrupados, ¿ok? Tenemos aquí, digamos que estos son los 100 envases. Bueno, yo no sé si son 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Aquí hay 100, ¿ok?
de la cantaleta que vengo hablando de los 100 envases. ¿Ok? Se escogen los datos que se necesitan para el método más adecuado. Los datos son fundamentales para toda acción de mejora. Chicos, como le vengo diciendo, si no hay datos, no existe. ¿Ok? Entonces, aquí me va a decir que el rango va de 64 a 57. ¿Ok? ¿Cómo dijimos que era el rango? Ok, entonces aquí yo dice va entre 64 y el menor 57. ¿Ok? ¿Lo ven? Y lo sumo. Sumen 64, 57. ¿Cuánto hay? 7. ¿Ok? Luego, para sacar las clases, voy a usar la fórmula que me dijeron de intervalos, ¿verdad? Para sacar cuántas clases, fijar un número de clases. Entonces, tengo que usar la fórmula. ¿Alguien me habló? Ok. 1 más 3,3 por logaritmo. ¿De dónde sacamos los 100? Los datos. Total de datos. Correcto. Y esto me da 7,6, lo redondeamos a 8. ¿Ok? Entonces, después yo digo 7 entre 4 es igual a 1,75. Entonces, mi intervalo va a ser 2. ¿Me siguen, chicos? Ok, entonces la K se le resta. No, vamos a ver. Para este ejemplo vamos a tomar 4 clases, aunque nos dieron 8, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, nada más por ejemplo. Por ejemplo, por eso aquí está bien claro, para no hacer el ejercicio más largo. Entonces, sin embargo, el bien ser es que usted haga aquí 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Listo. Vamos a usar solo 4. Entonces, el 4 me dice que el 1 va... Ok. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. El rango va a ser de 57 a 59. Y vamos a contarlos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Ok, la suma dice del 57 al 59. Pero para ver por qué. 59 a 61. Hay más datos. Espérese. 59. Sí, 55. Del 59 al 61. Ok.
Del 57 al 59. Entonces tengo que contar 57 y 58 porque el 59 lo arrastro. ¿Ok? Entonces yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Son 13. ¿Ok? Arrastro el 59 porque ¿qué dice aquí? El ejercicio que el límite inferior, yo jalo el límite superior. ¿Me siguen, chicos? Ya me perdí. Ok, Yo vamos estoy otra vez. confusito, estoy en la misma. Bueno, vamos a explicar más clarito. Ok, vamos a hacer la distribución de frecuencia para datos agrupados. Y como le dije, vamos a usar solo 4 clases para hacer el ejercicio más ágil, más rápido. Si no, tendríamos que hacer 8 clases porque fue lo que nos dio aquí. Más sin embargo, para este ejemplo usaremos 4 clases, ¿verdad? Ya sacamos el intervalo porque la fórmula del intervalo nos decía que teníamos que R sobre K. Entonces aquí lo sacamos, ¿verdad? R, que es el rango, sobre K, que es la clase, entre 4 me va a dar 1,75 y lo redondeo a 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ahí. Ok. Entonces, resulta que ahora con los datos yo tengo que empezar a sacar cuáles son las clases. Entonces, como me dice a mí que el intervalo va de 57 a 59, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? Porque aquí me está diciendo cada 2. Cada 2 yo voy a cuantificar. ¿Ok? Entonces, de 57 a 59. Entonces, cuento de 57 a 58. ¿Por qué? Porque la misma fórmula me dijo aquí. Ok, entonces sería 57, 59, 61 y 63. Ajá. ¿Ok? Entonces, yo tengo el 57 y tengo que contar de 57 a 58. ¿Ok? Para saber cuántos NK tengo. ¿Y qué era NK? La frecuencia absoluta. Entonces yo voy a decir de 57 a 58, ¿cuántos datos tengo? Entonces los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? ¿Me Profe, ahí copio? está contando el 57 y el 58. Correcto. ¿Por qué? Porque el intervalo me dijo que son 2. Entonces, cada cosa va a llevar 2, 57, 59, luego arrastro de 59, 61, 61, 63 y 63, 65. ¿Y qué tengo que hacer yo? A ver, ¿cuántos hay de 59 a 60? ¿Por qué 60? Porque la fórmula me dice que yo arrastro el 61 y no voy a contarlo 2 veces. Y 61, 62, ¿verdad? Porque dijimos que son 2, 1, 2, que son los 2 intervalos que me dice aquí. ¿Me siguen? Entonces, Sí, sí, ya se va a oh, aclarar. Sí, ya si fueran 3, entonces sí metería el 59. correcto, correcto, ¿verdad? Digamos, alguien que me haga este cálculo, 7 entre 8, fue las clases que nos dieron, pero sin embargo, para el ejemplo vamos a usar 4. Alguien que haga 7 7 entre entre 8 sería punto 87. punto, El 1, entonces redondeado a 1. sería 1, ¿ve? Entonces le hicimos, y si Ahí fuera, hubiera contado nada más 57. aquí sí es 4 y cierto que si hubiera 58 hecho, cada uno. es correcto, ¿ok? Entonces ahora digamos, contemos del 61 al 62. Entonces aquí está 61 arranca al 62. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ah?
No, mentiras, perdón. 18, ya me confundió. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 30. ¿Ok? Listo, aquí está. Y 63 a 64. 2. Es correcto. ¿Ya? Listo. Y luego dice que yo quiero sacar que XM. ¿Qué dijimos que era XM? Media. Punto medio de cada clase. Entonces, ¿cómo ahora sacamos eso? Vamos a devolvernos. Punto medio de cada clase que dice que es el límite inferior más el límite superior sobre 2. Sencillo. Vamos a hacer el ejercicio. 57 más 59 entre 2. ¿Ok? 58. ¿Lo verificaron, chicos? ¿Ok? Vea que yo les dije que en NK hay que sumarlos, que sumar todo esto. ¿Por qué? Porque luego yo tengo que sacar el FK. ¿Y qué dijimos que era FK? Frecuencia relativa. Tienen que practicar ahí, coger y apuntar y en una hojita o tener abierta la presentación, ir haciendo los ejercicios, ¿verdad? FK dijimos que es frecuencia relativa. ¿Y cómo sacábamos la frecuencia relativa? Vamos a irnos a esa explicación. No, aquí está. Frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. ¿Ok? Nos vamos al ejercicio. ¿Ok? Entonces yo voy a decir cuál es mi frecuencia absoluta, NK, ¿verdad? Digo 13 entre 100 por 100, 13%. Hagan el ejercicio. Hagan ahí la hilera 3, la clase 3. Y confirmen que les da 30. ¿Confirmaron? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, es que soy Ah, bueno, porque yo estoy hablando sola. Ok, vamos con la NK. Yo es que estoy como un cubito, trato de ponerle atención porque es de orden. Ajá. NK dice frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. NK es frecuencia absoluta. Y acumulada, ¿qué significa? Que vamos a sumar. Entonces me jalo el 13, ¿verdad? Que dijimos 13 más 55. 68. Ok, 68 más 30. 98. Y el total 100 que dije, ¿verdad? Exacto. Ok, ahora vamos a hacer FK. ¿Qué dijimos que era FK? Frecuencia relativa acumulada. Igual jalamos el 13. Le sumamos 55. Después 30 y después
Lo sumamos. ¿Ok? Así como lo está haciendo. ¿Ok? 30 más 68, 98. 98 más 2, 100%. ¿Ok? Claro, chicos. Ahí cuando estén Sí, es que ahora, sí, así en frío, sí, estamos aprendiendo, pues ya Sí. ahí agarrando el volado. Sí, si ahí hacen el ejercicio, vamos a ver si hay unos ejercicios ahí. ¿Ok? Una vez que ya tenemos los datos, vamos a hacer el histograma, clases con límites. Entonces aquí vamos a ver que dijimos que lo que daba aquí no es lo mismo del intervalo, ¿verdad? Porque aquí cada 2. ¿Por qué? Porque aquí vamos a decir que es el ancho de la gráfica, de la barrita, de la clase, ¿verdad? Que dijimos que era acá. Entonces dice, de 58 a 60, que vamos aquí, de 58 a 60, 57, 58, dice que hay un promedio de 55, ¿verdad? Y verificamos 55. Ok, de 63, vamos aquí, un promedio, aquí está el 1, aquí está el 2, y no, ay Dios, yo no sirvo para hacer rectas. Ok, y 2. Ok, nada más es después graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Con la frecuencia absoluta, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro. Con puntos medios en las clases, ¿ok? ¿Y cuál es el punto medio? XM. Entonces, en la clase 1, de 58, ¿verdad? El 1 dice que es 58, el 2 es 60, el 3 es 62. ¿Ok? Listo. 98, 60, 62 y 64. Luego, hacer el ajuste en la curva. Y hacemos la figurita. ¿Ok? Y ve dónde está todo centralizado, ¿verdad? En el 60. ¿Ok, chicos? Uso y recomendaciones de la cuadrícula. Entonces, muchas veces, este tipo de ejercicios, si los hacemos manual, podemos usar una hoja cuadriculada, ¿verdad? Para poder hacer la gráfica. O bien, se puede hacer en Excel, ¿verdad? Voy a grabarme un video de cómo hacer un histograma en Excel para que lo veamos, ¿verdad? Ahorita si ustedes quieren hacer el ejercicio en una hojita cuadriculada, entonces la recomendación es que cada 4, ¿verdad? Tomen la barrita, ¿verdad? Cada 4 como para estandarizar. Se recomienda que las columnas abarquen de 2 a 4 cuadrículas de ancho, pero que todas sean del mismo ancho y que estén en la misma distancia, ¿verdad? Ya si usted agarra 2 o ya si usted agarra 4, ¿verdad? Para efectos de hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces, en esta materia de histogramas va a haber, creo que hay una tarea, hay unas cosas ahí. Voy a tratar de hacerles el video para que subirlo, igual que la formulita que les dije de la semana pasada, que les quedó ahí la duda. ¿Ok? Solo hagan lo de la semana 2, ¿verdad? Que por error hice la semana 3, ¿verdad? Vamos a ver, ya aquí termina la presentación. Como les dije, chicos, sí, pues muy importante, muy importante, que nos aprendamos el tema de la simbología, ¿verdad?